Muy pero muy bienvenidos y muchas gracias por venir a hacerme compañía, como todos los días te digo, hasta acá, hasta este faro. Gracias por permitirme entrar en tu casa. Yo también te invito hasta acá para que me digas lo que quieras en los comentarios. Si aún no estás suscrito, te pido por favor que te suscribas, que le des un like y que compartas el capítulo de hoy con quien quieras. Mi nombre es Javier Vera y estos son los cuentos del Guardián del Faro. En Uruguay no hay memoria de grandes asesinos seriales. De hecho, en la mía por lo menos hay uno solo, que es Pablo Goncalves, el asesino de Carrasco. Pablo Luis Goncalves Gallareta nació en 1970 en Bilbao, en España. A los 9 años se radicó acá en Montevideo y adoptó la nacionalidad oriental, ya que el padre, Hamlet González, era un diplomático de alto rango. Ellos vivían en el barrio de Carrasco. Para los que no conocen, Carrasco es un barrio que se caracteriza por un alto poder adquisitivo. Su primaria la hizo en el Christian Brothers y terminó su secundaria en el Liceo 15 del mismo barrio. Después, continuó los estudios en la Facultad de Ciencias Económicas. Tras el fallecimiento de Hamlet, su padre, en el año 1992, puso un pequeño taller de motos con un amigo en un garage. Los ingresos no eran los mismos después del fallecimiento del padre. Decayó mucho en sus estudios y hasta que dejó de interesarle. Particularmente lo que me llamó mucho la atención de este caso es que todo esto se pudo haber evitado mucho antes. Te cuento. En el año 1991, Goncalves fue denunciado por una enfermera de Cima, España, de haberla golpeado, atado con esposas y violado reiteradas veces en el propio auto de Goncalves. En ese hecho, la enfermera le robó la cédula para poder ir a denunciarlo. Ese día había paro de transporte y como la enfermera lo conocía a Pablo del barrio, no dudó un segundo en subirse al auto, pero las cosas no terminaron bien. La enfermera fue con la cédula de Goncalves a denunciarlo. Las esposas lamentablemente jamás aparecieron y Goncalves fue inmediatamente y dijo que el sexo fue consensuado y que ella le robó la billetera con dinero y su documento de identidad. A ese caso nadie le prestó la debida atención. Y como era un hijo de un importante diplomático, el caso quedó en el olvido. Hoy nos preguntaríamos qué hubiera pasado si se hubieran tomado medidas con Goncalves en ese momento, pero ya es un poco tarde. La primera víctima mortal de Goncalves fue Ana Luisa Miller. Sucedió en la víspera del 1 de enero de 1992. La víctima en ese momento tenía 26 años. Era docente de historia y hermana de la reconocida tenista Patricia Miller. Pese a haber sido el primer caso, fue el último en resolverse. Ella también era vecina de Carrasco. Vivía con sus padres y sus 2 hermanos. Era pareja de Hugo Zapelli, un ingeniero de 29 años. Las últimas horas de Miller fueron narradas por su novio. Él dice que fueron a bailar al Old Christian y después la propia Miller lo llevó al novio a su casa, llegando aproximadamente a las 7 menos 20. Mantuvieron ahí relaciones sexuales.
Próximo a las 8 de la mañana, la muchacha se retira del domicilio del novio, manejando ella su propio auto, camino a su casa, la cual lamentablemente nunca llegó. La víctima fue encontrada en Solimar, muerta por sofocación. Tenía varias laceraciones en el rostro. El vehículo de la víctima fue abandonado tan solo a una cuadra del domicilio de Goncalves. Pero como a veces pasan en estos casos, el primer sospechoso del asesinato de Ana Luisa Miller fue su propio novio, ya que los forenses de la época dedujeron que Ana Luisa estaba en el asiento del acompañante cuando recibió un fuerte golpe en el rostro. El novio fue indagado hasta el punto que él mismo se sometió a la prueba del polígrafo, el famoso detector de mentiras. Pasaron varios meses, pero sin avances en el caso. La segunda víctima de Goncalves tenía solamente 15 años. Se llamaba Andrea Castro. Vivía con sus padres en el barrio de Malvin. Cursaba cuarto año en el Liceo 20. La joven fue asesinada el 20 de septiembre del 92. Después de salir de un conocido boliche de la época que se llamaba La Isla, que quedaba ahí en Malvin. En este hecho hay alguna coincidencia con el asesinato de Miller, ya que todo lo que pasa fue adentro de un auto. La chiquita de 15 años fue asesinada y violada con el mismo modus operandi que el asesino de Miller. También su muerte fue provocada por asfixia y varios golpes. Goncalves esta vez le puso una corbata, pero no fue el arma homicida esa corbata, ya que descubrieron en la autopsia que fue asesinada de forma mecánica. Goncalves usó sus propias manos para sofocar y ver morir a su víctima. El cuerpo de Castro fue parcialmente enterrado en las playas de Punta del Este. Un dato de vital importancia era que la corbata que le dejó en ese momento a Castro era blanca con franjas verdes. Cuando fue sospechoso Goncalves, se allanó su casa y se encontraron varios tipos y marcas de ese tipo de corbatas, blancas con rayas verdes, porque eran las preferidas de su padre para trabajar. La tercera víctima fue María Williams, de 22 años, oriunda del departamento de Salto. En la época del hecho, ella también era vecina de Goncalves, de hecho vivía muy cerca. María desapareció el 8 de febrero del 93. La versión de Goncalves ante el juez Rolando Gomero fue que ese día la vio pasar por la ventana y le pidió ayuda diciéndole que su abuela estaba mal, que necesitaba un favor, que alguien se quedara con ella mientras él le preparaba la ropa para poder internarla. La chica a lo primero se negó porque llegaba tarde a su trabajo, pero Goncalves insistió mucho y accedió al final a darle una mano. Entró a la casa a ver a la supuesta abuela que se sentía mal. Una vez adentro, Pablo le dijo que llamara a la policía mientras él iba a ver cómo estaba la anciana. Cuando la chica se da vuelta para hacer la llamada, él la ataca por la espalda. La adormece usando éter. Luego le pone una bolsa en la cabeza y una vez más, mirándolo a los ojos, la asfixió. Un detalle macabro, uno más. En este caso fue que el cadáver de la víctima estuvo 36 horas detrás del sofá de la propia casa de Goncalves. Al final, el 20 de febrero del 93, Goncalves fue detenido en la frontera del Chuy, cuando regresaba de un viaje de Porto Alegre, pero solo era sospechoso del asesinato de María Williams y de la joven Castro.
aún no se lo vinculaba con el asesinato de Ana Luisa Miller, que él mismo confesaría tiempo después. En algún arrebato de su locura, él después dijo que esa confesión fue bajo tortura, que él no había matado a Ana Luisa Miller. Pero después, hasta con orgullo contó cada detalle de ese brutal crimen. En la reconstrucción de los hechos de este asesinato, Goncalves muestra cómo la dejó semienterrada a la víctima a muy pocos metros de la prefectura naval de Solimar. El cuerpo de Miller quedó en una posición arrollada, ya que fue deslizada por un terraplén, parcialmente cubierta con arena con las propias manos del asesino. El cuerpo había sido arrojado desde un vehículo, desde el propio vehículo de la víctima. En la reconstrucción del hecho, el juez pidió que estacionara el auto para comprobar cómo había sucedido el descarte del cuerpo. Y él lo estacionó de forma correcta, sin titubear ni un segundo. Vale resaltar que estas pericias fueron realizadas con todas las garantías de la ley, con los abogados presentes y con la chusma que siempre está ahí dando vuelta. Él hizo todo por sus propios medios, nadie lo obligó a nada. Explicaba todo con lujo de detalle, como si lo estuviera reviviendo y disfrutando una vez más. Esta vez no podía decir que era un perejil. Las pruebas estaban contra él. Solo el asesino conocía cómo pudieron haber pasado las cosas. Ana Luisa Miller tenía marcas en sus muñecas y en sus pies, coincidentes con 2 tiras de cuero que se usaban como cordones en los zapatos náuticos de la época. Con esta prueba, con esta confesión y un montón de pruebas más, Pablo Goncalves fue sentenciado a la pena máxima en Uruguay, que es de 30 años. El jueves 23 de junio del 2016, a los 46 años, si me permiten decirlo, 46 jóvenes años, Pablo Goncalves fue liberado después de cumplir 23 años, 4 meses y 5 días de su pena total, ya que se aplicó varios atenuantes porque él estudiaba y trabajaba en la prisión. Antes de su completa liberación, él había pedido su libertad anticipada, pero fue negada sistemáticamente. La más famosa de las apelaciones fue en el año 2012, cuando le responde al perito que le estaba haciendo los estudios para poder apelar su condena. Goncalves le responde con mucha ironía: ¿qué querés que te diga? ¿Que estoy arrepentido de lo que hice? Una vez más fue negada esa libertad anticipada por la soberbia de Goncalves. Pero en el 2016 cumplió legalmente su pena en Uruguay. Él se recibió de abogado, pero poco le sirvió, porque al año siguiente, en el 2017, fue detenido en Paraguay por portación de arma y una gran cantidad de cocaína. Al final, Pablo Goncalves hoy por hoy está cumpliendo su pena en una cárcel paraguaya. En Uruguay se recibió de abogado, como te conté, en la cárcel, pero no le sirvió de nada. Reservó una linda habitación en una cárcel de Paraguay. Es de los pocos asesinos seriales que tenemos en nuestro país. Como te decía al principio, no recuerdo ningún otro. Hay grandes asesinos múltiples, como por ejemplo el asesino de Maldonado, del campo de Arándanos, pero realmente en mi memoria asesino serial no tengo ninguno. Si vos conocés de algún asesino serial, contame. Si te acordás de este caso, año 1992. ¿Qué estabas haciendo en el 92? Gracias una vez más por llegar hasta acá. Si llegaste hasta acá, dale like, suscríbete y compartí el video con
quien quieras. Mi nombre es Javier Vera y estos fueron los cuentos del Guardián del Faro.